Somos el equipo 5 y le vamos a hablar de la valoración y selección de las estrategias. Continuando con el proceso de dirección estratégica, es el momento de abordar las fases de evaluación y selección de aquellas estrategias de las que dispone la organización para seleccionar la más adecuada para su implementación. Esta etapa incluye el uso de diferentes estándares y las estrategias desarrolladas en la etapa anterior se pueden evaluar y comparar en base a estos estándares. Una vez realizada esta evaluación, se seleccionará una que sea más valiosa para los objetivos de la organización. Valoración de estrategias. El análisis estratégico permite identificar las circunstancias o contexto de la organización. Este paso incluye la consideración de la misión y los objetivos de la empresa, las oportunidades y amenazas del entorno y las fortalezas y debilidades de la propia empresa. A partir de la información obtenida en el análisis estratégico, las distintas opciones posibles son filtradas en etapas sucesivas hasta llegar a la elección de la estrategia finalmente elegida. Para que este proceso pueda realizarse adecuadamente, hay que tener en cuenta la definición de los criterios para efectuar la valoración de la estrategia, técnicas a utilizar para efectuar la valoración de cada estrategia y las formas de llevar a cabo el proceso de evaluación y selección desde el punto de vista de la responsabilidad de dicho proceso. Categorías de criterios para la evaluación de estrategias. Hay que establecer los criterios a partir de los cuales las organizaciones pueden juzgar los méritos de cada una de las opciones estratégicas. Los criterios que pueden ser utilizados se engloban en una de las siguientes categorías. Criterios de factibilidad. Intenta analizar el funcionamiento de la estrategia en la práctica, tratando de conocer las posibilidades de implantación, la disponibilidad de los recursos necesarios o la adecuación del horizonte temporal de los cambios previstos. Tines utilizaba el término consistencia para referirse a estos mismos aspectos. Criterios de aceptabilidad. Tratan de medir si las consecuencias de adaptar una determinada estrategia son aceptables o no. La aceptabilidad es algo muy subjetivo, ya que está fuertemente relacionada con las expectativas del personal, por lo que es importante identificar para quién debe ser aceptable. Técnicas para la valoración de estrategias. Estas técnicas hacen referencia a los instrumentos prácticos que pueden ayudar a valorar las distintas opciones estratégicas que no hayan sido eliminadas en la primera etapa. Las principales técnicas son los métodos de puntuación, árboles de decisión y escenarios. Métodos de puntuación. Estos métodos tratan de jerarquizar las opciones estratégicas a través de un conjunto predeterminado de factores derivados de la situación estratégica de la organización. Tiene dos variantes. Ranking. Cada opción es analizada y valorada a través de un conjunto de factores clave mediante el análisis estratégico y que está relacionado con el entorno, los recursos o la cultura de la organización. Es decir, valora el comportamiento previsto de cada estrategia según una lista de variables estratégicas relevantes. Análisis de los recursos a utilizar. Se trata de valorar las estrategias en función de qué actividades de la cadena de valor de la empresa son cruciales para su éxito y comparar este resultado con la situación actual de dichas actividades. Árboles de decisión. Permiten analizar las estrategias a partir de un conjunto de factores clave, ordenándolo por su grado de preferencia.
Jerarquiza las opciones mediante el proceso de eliminación sucesiva de otras opciones. La mayor limitación de los árboles de decisión está en que la selección efectuada en cada ramificación puede tender a ser simplista. El método de escenario es válido cuando el futuro tiene incertidumbre y la organización necesita estar preparada para responder a un conjunto de posibles eventualidades. Este método es esencialmente cualitativo y es usado como un medio de dirigir algunos de los aspectos menos estructurados o con gran incertidumbre de la evaluación. Formas de llevar a cabo el proceso de evaluación. Es importante reconocer que estas evaluaciones no son suficientes por sí mismas, sino hay que tener en cuenta cómo se encuadra todo el proceso de evaluación y selección en la organización de la empresa. Existen 4 formas en las que habitualmente son seleccionadas las estrategias. Estas son selección a través de los objetivos, referencia a una autoridad superior, implantación parcial y consultores externos. La selección a través de los objetivos es un modelo que utiliza los objetivos de la organización cuantificados como un criterio directo por el cual las opciones son evaluadas. Los métodos de evaluación son la parte central del proceso de toma de decisiones y deben proporcionar las estrategias adecuadas en función de los méritos de cada una de ellas. Por otra parte, la referencia a una autoridad superior es una forma común para traspasar la decisión de estrategias a una autoridad de más alto nivel. Esta situación aparece cuando los directivos responsables de la evaluación no tienen la autoridad suficiente para tomar la decisión. Situaciones de este tipo aparecen en empresas descentralizadas en las que la decisión final sobre la elección estratégica se transfiere desde las unidades operativas a la oficina central. En el caso de la implantación parcial, es cuando se dan situaciones en las que el resultado de la evaluación estratégica es muy incierto. Entonces, es mucho más conveniente una implantación parcial de la estrategia que inicia un proceso de prueba y error, en el cual la empresa puede ir mejorando su conocimiento sobre los resultados de la aplicación. Algunas veces hay desacuerdos en torno a una estrategia entre grupos que tienen poder dentro de una organización. Aquí es donde aparecen los consultores externos para evaluar la situación de la empresa. Este proceso de evaluación es descrito como objetivo y racional en virtud del alejamiento de la asesoría de la situación. En la práctica, los asesores son conscientes de las razones políticas de su compromiso. Su papel debe ser el de árbitros y la evaluación debe reflejar esas circunstancias. Definición de la adecuación de las estrategias. Los criterios de adecuación intentan conocer cómo las estrategias se adaptan a la situación definida en el análisis estratégico. Se observan los aspectos respecto de cada una de las opciones estratégicas disponibles, como lo son cómo hacer frente a las dificultades identificadas en el análisis estratégico, cómo explota las fortalezas y oportunidades exteriores y cómo se adecúa a los objetivos de la organización.
La definición de las estrategias puede llevarse a cabo a partir de diversos enfoques, en el cual cada uno refleja diferentes perspectivas para abordar dicha tarea. El enfoque de la lógica estratégica está basada en tratar de establecer a priori la relación entre la situación de los productos mercados de la empresa y la disponibilidad de los recursos con la adecuación de las estrategias concretas. Esta trata de establecer un proceso de razonamiento lógico basado en modelos teóricos para definir la adecuación de la estrategia. Dentro de este enfoque se incluyen los siguientes tipos de análisis: el análisis de la cartera de productos, que estudia la naturaleza de los mercados y el nivel competitivo de la empresa; el análisis del ciclo de vida, que analiza la etapa del ciclo de vida del producto o industria; y el análisis de la cadena de valor, que estudia la capacidad de una organización para crear y mantener su ventaja competitiva. El siguiente enfoque se llama evidencia empírica. Este enfoque revisa la evidencia empírica disponible para la relación entre la elección de las estrategias y los resultados de las organizaciones. Más que nada, se trata de relacionar empíricamente los resultados de empresas concretas con la estrategia que se ha elegido. Así puede conocerse qué estrategias han funcionado mejor en distintas situaciones. Para que este enfoque sea posible, es preciso disponer de abundante información sobre empresas, sus resultados y las estrategias que han seguido. La aceptabilidad de las estrategias. Los criterios de aceptabilidad tratan de medir si las consecuencias de adoptar una determinada estrategia son aceptables o no para los distintos grupos participantes en la empresa. En general, podemos considerar que para cualquier grupo una estrategia es aceptable cuando con ella espera mejorar su situación, en el sentido de que las expectativas de beneficios superan a los costes derivados de la implantación estratégica en relación con sus propios intereses. Rentabilidad y creación de valor. Un análisis de los beneficios obtenidos por cada opción estratégica concreta es una buena medida de su grado de aceptabilidad, dado que un objetivo fundamental de la empresa es crear valor para sus accionistas o propietarios. Las estrategias que tengan unas mayores expectativas de creación de valor serán más aceptables que otras. Medir la creación de valor no es una tarea sencilla en la práctica, por lo que en ocasiones se emplean indicadores como la rentabilidad financiera. También suelen ser útiles los métodos conocidos para medir la rentabilidad de los proyectos de inversión, tales como la tasa interna de retorno, el valor actual neto y el plazo de recuperación. La utilización de estos instrumentos se basa en la consideración de la implantación de una estrategia empresarial como un gran proyecto de inversión. Dependiendo del carácter de la organización, habrá diferentes maneras de analizar los beneficios, por lo que hay distintos enfoques, los cuales son el análisis de la rentabilidad financiera y el análisis costo-beneficio. El análisis de la rentabilidad financiera se utiliza cuando se considera el retorno financiero como lo más importante. En la evaluación estratégica, las medidas más útiles son las que relacionan las ganancias anticipadas con la cantidad de capital necesario para generar esas ganancias. Suelen ser útiles los métodos de medición de la rentabilidad de los proyectos de inversión. El análisis costo-beneficio
Se utiliza cuando el anterior es insuficiente. Intenta poner en valores monetarios todos los costos y los beneficios de una opción estratégica, tangibles o intangibles. La limitación se deriva de la dificultad de cuantificar los beneficios intangibles. La solución es realizar un análisis costo-efectividad en el que los beneficios se midan en unidades físicas y los costes en unidades monetarios. El riesgo, además de la rentabilidad y la creación de valor, para medir la aceptabilidad de una estrategia es preciso considerar el riesgo en que incurre la organización desarrollando la estrategia. El autor Johnson y otros presentan las siguientes formas de medir el riesgo. 1. Proyecciones de ratios financieras. Es una de las más simples análisis del riesgo. Consiste en la proyección de algunos ratios financieros clave que dan una amplia medida del riesgo que asume una organización por seguir determinada estrategia, como son la ratio de endeudamiento o la de liquidez. 2. Análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad es una técnica útil para introducir el riesgo en la evaluación estratégica y su uso se ha incrementado con la disponibilidad de las hojas de cálculo. Trata de medir la variación de los resultados esperados de cada estrategia en función de posibles cambios en los supuestos básicos sobre los que se ha definido. 3. Modelos de simulación. Los modelos de este tipo pretenden medir y predecir todas las complejas relaciones que configuran el futuro de una empresa, los factores más relevantes del entorno y sus principales aspectos internos. La construcción de estos modelos normalmente requiere conocimientos de programación. Sin embargo, la evolución de la informática en los últimos años ha convertido a los simuladores de negocio o de empresa en herramientas muy populares, fundamentalmente con propósitos didácticos, aunque también para tratar de reproducir condiciones de funcionamiento de empresas reales. Selección de estrategias. Según Thompson, la selección de estrategias es el plan de acción para que la compañía avance hacia una posición de negocios atractiva y desarrolle una ventaja competitiva sustentable. Al igual que la importancia, el criterio para la selección de estrategias debe ser tratado como algo que involucre a la generación como al grupo estratégico. Y asimismo, las estrategias deben buscar cumplir los objetivos de corto plazo, en este caso, tácticos, y largo plazo para llegar a la visión. Pasos para la selección de estrategias. Como primer paso, tenemos el concepto de estrategias. El concepto de estrategias se ha convertido en un término muy recurrido en los entornos empresariales. Y a su vez se tiene que tener un concepto claro y preciso. Como segundo paso tenemos el nivel de estrategias. En segundo lugar, se tiene que definir en qué nivel de la organización se va a aplicar la estrategia y a quiénes se van a aplicar. Cuando se habla de nivel, se tiene que detallar cuáles son siguiendo los conceptos de Thompson, y existen 3 niveles. Como primer nivel tenemos un nivel operativo, que está dado por la responsabilidad de los supervisores. Por ejemplo, en una planta textil, el supervisor deberá desarrollar una estrategia para reducir el número de mermas en los telares, al menos del 0.05%. Como segundo nivel, tenemos un nivel funcional, orientado más a la jefatura. La clave está en un manejo adecuado de una actividad funcional o algún proceso importante dentro de la organización. Por ejemplo, estrategias de marketing, desarrollo de un nuevo producto y finalmente, como nivel 3, tenemos un nivel de negocios, donde la responsabilidad es del ejecutivo y administrador. Se aplica en la organización donde existe una línea de negocios y el éxito radica en el desarrollo de una posición.
Modelos de evaluación y selección racional de estrategias. El proceso de valoración empieza por el análisis estratégico, el cual consiste en identificar el contexto actual de la organización, cuáles son sus situaciones actuales y cómo podría afrontar la estrategia seleccionada. Luego se ubica una oposición estratégica, en la cual se identifica la posibilidad de desarrollar y cómo filtrar las posibilidades para delimitar el campo de estudio, es decir, hasta dónde abarcan las estrategias. Existen tres perspectivas diferentes, tales como el racionalismo limitado, el incrementalismo lógico y el proceso político. En el racionalismo limitado, esto supone reconocer que los decisores satisfacen sus objetivos en lugar de optimizarlos. Raramente se comprometen en una búsqueda exhaustiva de alternativas y descubren sus objetivos en el propio proceso de búsqueda. Como segundo, tenemos el incrementalismo lógico. Concibe la decisión de estrategias como un proceso fragmentado que se da dentro de las distintas unidades organizativas, a medida que se adapta de forma reactiva en un entorno cambiante. Como tercero, tenemos el proceso político, que es el conjunto de acciones ordenadas hacia un fin. La vida política ocurre dentro de un proceso dinámico que concede por lo que interactúa socialmente hacia la búsqueda del poder y ocupa estructuras políticas en el entorno a las cuales también se desarrollan un proceso. Una visión incremental del proceso según un directivo. La visión política, más cercana a la teoría de la organización, mantiene que las organizaciones están formadas por personas y grupos que tienen diferentes objetivos y preferencias, que son en buena medida incompatibles entre sí, por lo que entran en conflicto. Si esto es así, el proceso de evaluación y selección de estrategias tiene un carácter esencialmente político, en el que cada grupo de la empresa trata de conseguir sus objetivos. Para ello se implican en actividades y tácticas políticas tales como la formación de coaliciones, la cooptación, el uso estratégico de la información, el recurso a consultores externos, etc. En general, el resultado del proceso de decisión responderá a los objetivos y deseos de los grupos con mayor poder dentro de la organización. Como síntesis, podemos señalar que los procesos de adopción de decisiones estratégicas se producen en organizaciones que son sistemas políticos. Además, los decisores buscan objetivos racionales y tratan de conseguirlos mediante la mejor opción estratégica. En consecuencia, los distintos enfoques aportan una observación correcta de una parte de la realidad de las organizaciones, de modo que una combinación de las distintas perspectivas nos puede ayudar a entender mejor dicha realidad. A todo ello deberíamos añadir el papel que la suerte o el azar juega en la elección de las opciones estratégicas. En consecuencia, los distintos enfoques aportan una observación correcta de una parte de la realidad de las organizaciones, de modo que una combinación de las distintas perspectivas nos puede ayudar a entender mejor dicha realidad. A todo ello deberíamos añadir el papel que la suerte o el azar juega en la elección de las opciones estratégicas. Como podemos observar en la ilustración, las diferentes visiones de los procesos de decisión estratégica, el proceso racional, surgen 4 puntos. La racionalidad limitada, que consta de la satisfacción de objetivos, la búsqueda de alternativas, realimentación del proceso y el aprendizaje. Visión incrementalista. Proceso fragmentado, adaptación reactiva a un entorno cambiante, proceso de prueba y error y estrategias emergentes. Teoría de la organización, grupos con objetivos distintos, importancia del conflicto, el poder y la política. Los grupos con más poder condicionan proceso y decisión. Por último, unas gotitas de suerte, intuición
e idea brillante. La alta dirección, es decir, las características de las personas que deben adoptar las decisiones en cuanto a su tipo y grado de formación, propensión al riesgo o agresividad. La naturaleza de la propia decisión estratégica a adoptar tanto en lo que se refiere a sus características genéricas como a su contenido. El contexto de la organización o característica del entorno y de la propia empresa. Determinantes de la racionalidad de los procesos de decisión estratégica. Los determinantes de la racionalidad está compuesto de 6 elementos, los cuales son amenaza competitiva, importancia de la decisión, control externo, conflicto de objetivos, incertidumbre en la decisión y complejidad. Respecto al papel de la racionalidad en las decisiones estratégicas, hemos de señalar que los métodos y técnicas descritos deben servir como herramientas valiosas para los directivos que han de tomar las decisiones estratégicas, independientemente de cuál sea el carácter dominante del proceso, ya sea racional o político, unitario o incremental. De esta forma, los instrumentos de análisis, formulación y evaluación de estrategias pueden ayudar a introducir racionalidad y orientación hacia objetivos en un proceso marcadamente político o pueden ayudar a dar coherencia a un proceso incremental, así como facilitar la difusión de los logros mediante prueba y error obtenidos en un departamento al conjunto de la organización. En general, podemos afirmar que los procesos de decisión estratégica nunca son totalmente racionales ni totalmente políticos, totalmente unitarios ni exclusivamente incrementales. Se trata de cuestiones de grado, tanto la racionalidad como el nivel de politicidad o el grado de integración. Son dimensiones del proceso que alcanzan determinados valores entre dos extremos. Por otra parte, hay que identificar factores que favorecen o perjudican el carácter racional del proceso de evaluación y selección de estrategias. De este modo se han podido identificar 6 factores relevantes. La amenaza competitiva, que es cuando la competencia es más intensa y el entorno más hostil. Las decisiones adoptadas pueden tener consecuencias graves para la organización, por lo que el nivel de racionalidad del proceso tiende a aumentar. La importancia de la decisión es cuando la decisión estratégica debe ser adoptada. Compromete en mayor medida el futuro de la empresa y las consecuencias de un acierto o error serán más decisivas. Por ello, la dirección tenderá a analizar con mayor profundidad las decisiones en este contexto. En el control externo hay mecanismos externos de control para las decisiones adoptadas. Los directivos harán un mayor esfuerzo para mejorar la calidad de la decisión, por lo que utilizarán más información y técnicas de análisis. La incertidumbre, cuando se hace presente en un mayor rango en un proceso de elección estratégica, menor será el grado de racionalidad del mismo. Esto se debe a que la posibilidad de aplicar modelos de análisis y evaluación racionales es menor, por lo que tiende a confiarse más por la intuición y el juicio o la traición. El conflicto de objetivos es la existencia de diversidad entre los grupos participantes en la organización o entre el propio equipo de alta dirección.
hará que el proceso sea menos racional y pueda darse un mayor contexto político. Tamaño de la organización. El mayor tamaño de una empresa hace que las decisiones estratégicas que deban ser adoptadas sean más complejas. No existe evidencia empírica definitiva para demostrar la influencia de los distintos factores en la forma descrita, debido a la existencia de algunas dificultades metodológicas. Como bien sabemos, es importante tener bien claro el concepto de estrategias, qué niveles organizacionales implican en el proceso de aplicación de la estrategia, desarrollo de pensamientos lógicos dentro del grupo y finalmente la valoración de la estrategia. Lo que se trata es de dar al lector la capacidad de realizar un mayor análisis al momento de la selección. La estrategia de una organización debe ser apropiada para sus recursos, objetivos y circunstancias ambientales. Un objetivo de la estrategia corporativa es poner a la organización en posición para la realización de su misión con eficacia y eficientemente.